¿Alguien quisiera compartir algún versículo? Continuando con lo que estaba, la dinámica que estaba siguiendo el Inge. ¿Alguien un versículo de la semana que haya impactado? ¿Nadie? ¿Cristo? ¿Te lo pongo aquí abajito, un tantito? Sí, te lo puedo llevar. Buenos días. Buenos días. Antes de decir mi versículo, quiero comentarles, esta semana no quiero desalentar, pero esta semana he cuestionado un poco a Dios. O sea, en el sentido de que le digo a Silvia que Él siempre tiene una respuesta o un versículo para todos nosotros en cualquier circunstancia, problema, incluso en cualquier cuestionamiento de nosotros hacia Él. A veces me pregunto cuánto hay que orar. O sea, ora uno, nos dice, bueno, tienes un problema y ora. Bueno, dice, o me pregunto, le pregunté a él esta semana, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto tenemos que orar para que nos des lo que nosotros queremos? Y él solamente, hay un versículo que dice, se me lo traigo un garabato aquí, dice, Primera de Tesalonicenses 5:17, bien chiquito. ¿Los leo? Sí. Orar sin cesar. Entonces yo digo, bueno, Ahí está la respuesta. y si me canso de orar, entonces Dios nos da otro, dice, pues todos los que están cansados, venid a mí, que yo no recuerdo realmente cuál es. Todos los que están cansados y trabajados, ni que yo os haré descansar. Ya lo dijo Vas a Gabriel. explicar bien. Yo las hay otras cosas cuando tenemos miedo. O sea, hay un versículo, Salmos, todos nos vamos a Salmos 23:4. ¿Alguien lo lee? Salmos 23:4, por favor. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me consolarán. Dice uno, o sea, yo me refiero a que cuando lo lees te da realmente esa tranquilidad, o sea, te quita el miedo. O sea, nos da miedo por alguna situación, voy a él, lo leo, pero termino de leerlo y digo, pero por Dios, no me lo quitaste. O sea, sigo teniendo el miedo por esa situación. O me lo quitó en ese ratito y pasa el tiempo, los días o al otro día y pienso en eso mismo y sigo teniendo miedo. O sea, pero Dios te dice, o sea, siempre te está diciendo con la Biblia, como quiera te dice otra cosa. O sea, siempre hay a lo que voy es que siempre tiene una respuesta a todas nuestras interrogantes o a todas nuestras reclamaciones hacia Él. Porque realmente un cuestionamiento, pues, oye, ¿por qué no me lo das? Oramos, pedimos algo y hay dos cosas. Si no lo da,
vamos y pues le damos gracias, ¿verdad? Pero Él nos dice, bueno, eres uno de esos 10 leprosos que regresaste y me diste las gracias. ¿Quién de todos aquí somos uno o nos consideramos uno de esos 10 leprosos, verdad? Sí, sí, regresé al otro día y te pedí gracias. Sí, eres uno de los 10 leprosos, pero hay otro que es un endemoniado también. Ajá. O sea, ¿eres uno de los 10 leprosos o eres ese endemoniado que quisiste quedarte conmigo y yo te dije, no, ve, regresa y habla de mí? No, Señor, pues la verdad soy uno de esos 10 leprosos. O sea, me quedé, pues gracias, Señor. Cuando decía la Silvia, no es que tengamos necesidades a veces económicas, a veces decimos trabajamos y seguimos trayendo nuestro saco. Está creo que eso está en Ageo, creo, que traes tu saco roto y sientes que a lo mejor no te alcanza y realmente te dice Dios, pues yo te doy bendiciones, sí nos da bendiciones, pero a veces hay un diablito que te dice aquí, pero oye, no te alcanza, pide más y pide más. Y la verdad es que siempre estamos pidiendo, siempre queremos más y más. Creo que esa es una naturaleza de la carne, pedir más. Y no es que Dios no nos sostenga y no nos dé bendiciones, porque realmente gracias a Él no nos falta nada. O sea, pues comemos, vestimos, andamos, techo, todo lo necesario, lo indispensable. Pero nos gusta traer ese saco roto y Dios nos dice en Levítico 19, 9 y 10. ¿Quién lo lee? 9 y 10. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigas de tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Dejamos algo de lo que segamos, de lo que recogemos, es lo que, o sea, los cuestionamientos son esos, o sea, ¿por qué tengo ese saco roto? Él me dice, pues dejas algo tirado atrás, no, todo lo recoges y todo lo quieres echar, pero quieres seguir con ese saco ahí, por eso no, o sea, nunca se va a llenar, realmente. Cuando pedimos algo y no nos lo da, pues yo creo, o he pensado que hay dos caminos. Uno es, o lo primero que decimos es no, pues no nos lo concedió, porque hay un versículo que todos nos sabemos y todos lo repetimos muchas veces. No, pues es que es lo mejor, o sea, es lo mejor para ti, Dios. Es el versículo es todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, muchas veces nosotros, o yo hablo por mí, no hablo por nosotros, pero como que nos desquitamos con este versículo, todas las, pues no lo digo porque todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, pero dice, hay otro que dice pedir y no pedir bien,
lo que pedís para tus propios deleites. Ajá. Pedir para tus deleites. Pero ese no lo queremos ver, o sea, queremos ver el de no, pues todas las cosas nos ayudan a bien. Pero le dejamos hasta ahí. O sea, todas las cosas nos ayudan a bien. A todos los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? O sea, Dios me dice, ¿tú me amas? Y dices, sí. Creo que es una de las cosas más difíciles. O sea, no tenemos muchas cosas porque no amamos. Decimos, sí, le decimos y repetimos el versículo, sí, y nos gusta decirlo porque es una forma de nosotros esquivarnos y decir, pues está bien Dios, gracias porque no me lo diste, porque mi versículo es Romanos 9:20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y creo que Dios con esto me dice, pues primero ámame a mí. Y yo le digo, pues sí te amo. Me dice, ¿oras? Porque no nada más es decir, sí, pues sí te amo. Bueno, sí, está bien. Pero ¿oras? Lees, envidias, maldices, robas. O sea, no nomás es decir, sí te amo, no, o sea, es cumplir con todo esto y muchas cosas más, ¿verdad? Predicas, no tienes miedo, vienes a mí. Entonces creo que es de las cosas más difíciles. Entonces, pues Dios me dice, bueno, entonces cuando hagas todas esas cosas, vienes y me preguntas otra vez todos tus dudas o cuestionamientos que me estás haciendo hoy. Y no me fui a Job porque no. Ese es mi versículo. ¿Alguien más quiere pasar? ¿O otro valiente? Martín. Valiente y me levanté, ¿verdad? Buenos días, Dios bendiga. En esta semana estuve leyendo unos versículos, ¿verdad? Me impactó mucho uno en San Juan 11, 33 al 35. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Perdón, hasta el 36. Jesús lloró, dice. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Lo leía y me quedé impactado porque veo el gran amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Verdad? Me quedé, dije, entre mí me decía, Señor, ¿cómo es posible, ¿verdad? que a pesar de que nosotros somos tan testarudos, ¿verdad? Que no agradecemos, que pues siempre estamos pidiendo, ¿verdad? No te damos esas gracias por ese gran amor que tienes para con nosotros, porque leí otro versículo donde más adelante dice que lo crucificaron, ¿verdad? Que primero esas personas que lo siguieron, después más adelante lo acusaban, lo apiedraban, ¿verdad? Es cuando yo creo que uno cree en el Señor, se acerca, pero de repente se aparta por las aflicciones y después te enojas con Él, ¿verdad? Que eso es lo que no debes de hacer, porque Dios nos ama a pesar de que nosotros lo humillamos con nuestros pecados, con nuestras palabras. Y me decía a mí mismo, bueno, ya no vas a pedir, ahora vas a dar gracias. Vas a estar dando gracias por lo que tienes, por lo que Dios me ha dado, porque en mis oraciones es pedir y dar gracias
pocos son las gracias, ¿va? Y más es pedir. Y me dice, bueno, leía y me ponía a meditar, donde decía que Jesús lloró. Y luego ayer platicaba con David cuando entrábamos a la iglesia para acá, y no sé qué le estaba diciendo, y me dice, David, ¿pero te sabes un versículo? Le digo, sí, se me sé varias, y me dice, bueno, Jesús lloró. Y me quedé impactado, y dije, bueno, eso fue lo que estaba leyendo, y traía en mente ese versículo, donde nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, a pesar de que aquí Lázaro había muerto, ¿verdad? Él sabía muy bien que lo iba a resucitar, pero él se conmovió con las personas que estaban llorando. Él sintió el dolor de ellos, ¿no? Él siente nuestro dolor, nuestras aflicciones, y ahí llora con nosotros. Tal vez nosotros pensamos, es que nada más le pedimos a Dios, es que Dios pues está allá, ¿verdad? Pero Él siente nuestro dolor, Él siente las aflicciones que tenemos. Y más que nada es agradecerle al Señor, ¿va? Por la vida que nos ha dado. Yo me ponía a pensar y a veces me molestaba, ¿verdad? Y en eso meditaba y a mí mismo me preguntaba, bueno, Martín, ¿no te acuerdas cómo vivías antes, cómo estabas antes? No simplemente económicamente, sino espiritualmente. Que por todo me enojaba, que me preocupaba por algo y esa preocupación seguía y no se quitaba. Y no tenía una fe, una confianza en alguien, en un Señor todopoderoso que Él lo puede todo, ¿verdad? Y ahora, hoy en día me doy cuenta de las maravillas que el Señor puede darnos, pero simplemente es creerle, ¿va? Y tener fe. Son dos palabras simples, fe, pero es algo inmenso. Y ese es el versículo que les compartí hoy. Gracias. David. Bueno, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque hoy cumpleaños mi hijo. Cumple 9 años, para que lo feliciten. No se crean, no, hoy cumpleaños y pues darnos las gracias a Dios porque pues él estaba bien contento desde hace una semana nos anda diciendo que ya va a cumplir años, que ya va a cumplir años. Y así, ya sabemos. Hoy nos levantamos y ya le canté las mañanitas, ya andaba bien contentillo porque cumplió años hoy, 9 años. Y pasando al versículo de la semana, el día lunes tuve estudio con el Inge en la mañana, y hablábamos de algo muy importante que impactó mi vida, que todavía me fui pensando en eso, dije, puede ser, tiene razón. O sea, Dios hablando a través del Inge, o sea, de todo lo que me estaba diciendo, y hijo, eso dije, no puede ser, es verdad. Y venía a mí un texto bíblico de 2 de Corintios 12, 9 y 10. Se los voy a leer, no lo busquen, si quieren nada más. Es 2 de Corintios 12, 9 y 10. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces hablábamos de eso el día lunes, y haciendo un recuento de todo lo que he pasado por estos días. Y luego estaba en el trabajo y de repente me fui como unos minutos y dije, sí es cierto todo esto, y el único que me ha sostenido pues ha sido Dios. Ha sido Dios, en verdad. Ha sido temporadas bien difíciles. Hablaba con el Inge de eso y el Inge me decía, es que tú tienes que entender que tienes que ser el mejor. Tienes que ser el mejor. O sea, no te puedes quedar aquí ya me derrotaron, ya. No, dice, tienes que fluir, tienes que dejar fluir lo mejor de ti, lo mejor de ti, lo mejor de ti. Y esa parte la apliqué en mi trabajo. Mi jefe me dijo, hasta cuando llegó me dijo mi jefe, ¿qué traes ahora que te ves diferente? Y le dije yo, pues la presencia de Dios. Dice, qué bueno.
Qué bueno, me dice, qué bueno que estás tomando el camino bien. Claro, claro, claro. Ha sido la vida, mi vida ha sido, él sabe, ¿verdad? Mi jefe me conoce, pues ha sido algo difícil, pero la palabra de Dios dice que cuando soy débil, soy fuerte. Y lo voy a creer, o sea, soy débil, soy fuerte y voy a ser fuerte porque Dios quiere que sea fuerte en todo. En cualquier necesidad que se venga, cualquier tempestad, cualquier angustia, Dios me va a sostener. Como lo dije la semana pasada, voy a confiar en Dios. Voy a aprender a confiar en Dios nuevamente. Voy a aprender, cueste lo que cueste. Porque al final del día esto es lo que uno tiene que hacer. Confiar en Dios y creer, como decía el Inge el lunes, tienes que creer todo lo que la Biblia dice. No le puedes quitar nada. O sea, si la Biblia dice, tú eres débil, pero entonces eres fuerte, créelo y aplícalo a tu vida. Y vas a ver los frutos. Entonces, la verdad, el lunes pasado, como todos los lunes me gozo en los estudios, pero este lunes fue excelentísimo. O sea, me fui todavía, les digo que ya iba así, luego le dije, me dice, aquí está la pequina para que la veas. No se crean, la pequina. No, pero sí, ser fuerte, me motivó esa parte de mi vida. O sea, de que cuando soy débil, soy fuerte. Y ese es el versículo que yo les quiero compartir. Dios los bendiga. Ya no quiso caminar para acá. ¿No? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Samantha? Ándale, hija. Siempre me da miedo estar enfrente. Pero aún así pasaste. Eso es de valientes. Ok. Bueno, sinceramente toda la semana, las últimas 2 semanas me la he pasado llorando. Creo que han sido las 2 semanas que he llorado más. Y sinceramente ya es hora de que ya sea 2024, pues para empezar las cosas bien. Porque, no sé, se empezaron llorando. Y pues creo que más que nada es, como dijo mi papá, creo que nuestros temas están muy entrelazados sin que, yo supiera sus sentimientos ni él supiera los míos. Pero más allá de tener duda de Dios, creo que es el miedo de lanzarse a hacer las cosas sin saber lo que va a pasar, sin saber si vas a fallar o si va a salir bien. Bueno, también creo que eso es parte de la vida, porque si no, no sería tan divertido, porque una vez leí en un libro que si la gente supiera qué es lo que va a pasar con ellos, o si supiera desde el principio qué es lo que tuviera que hacer, la vida sería aburrida y que no nos divertiríamos tanto intentándolo. También he oído muchas veces la frase de que la ignorancia es felicidad, pero sinceramente creo que, en mi opinión, la ignorancia da miedo. No consideraría que la ignorancia da felicidad. Creo que la duda es, una de las cosas que dan más miedo, y la duda de todos, la duda de ti, la duda de los demás. Y sinceramente da miedo también tener duda de Dios, porque siento que es algo de lo que no se debería de dudar. Así que, pues mi versículo es de que, y esta es 2 de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sí creo que nos oiga. Siendo sincera, sí siento que Él está pendiente de nosotros. Pero a veces también me siento, no sé si me pueden recordar su nombre porque no me acuerdo de quién era, pero era uno que se dormía y antes de dormir le oraba a Dios y le pedía por una prueba. Bueno, el de la lana que la ponía en el suelo. Sí. A veces siento como si yo quisiera pedirle lo mismo, pero siento que sería egoísta de mi parte, como si me faltara algo, porque no es como si me pudiera comparar con Él. Y eso es todo.
uno de ustedes cómo pasan y se gozan. Este tiempo, 2 semanas para acá, ha sido de altos y bajos para mí. Hace 2 domingos en familia estaba muy contento. Estaba muy gozoso. Fuimos a un concurso, ganamos, todos contentos. El domingo pasado pues hubo un problema ahí en la casa. Vinimos aquí a la iglesia, yo estaba contento por el testimonio que había dado mi suegra. Estoy viendo que Dios está trabajando conmigo, cómo estamos dando frutos. Y el día lunes pues, surgió un problema ahí en la casa. El martes pasado creo que fue el evento de Radio Manantial y pues nosotros compramos boletos antes de que se acabara, alcanzamos a ir y yo quería disfrutar ese evento. Sí me gustó mucho, pero sin embargo no lo disfruté como yo quisiera. Mi versículo va muy cerca con el de Christopher. Es primera de Tesalonicenses 5, es el 18, pero me gusta desde el 16, donde dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la santa voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ese es mi versículo. En medio del problema que estaba teniendo, era un dolor muy grande para mí. Y recorría a los versículos, a todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Todos los versículos que me sabía. Y luego me puse a pensar dónde está fundada mi fe. En el día a día, en la vida. Y no, mi fe está fundada en Dios. Y de ahí no me voy a mover. Y otra vez un versículo: yo sé los planes que tengo cerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y me aferraba a ellos. Sentía un dolor en mi corazón. Y pensando, dije, nosotros somos como un árbol que está creciendo. Y cuando crecemos, tomamos ideas de todos lados y crecemos todos chuecos. Pero me imagino que llega Dios y ve, y dice: no, sabes que vas a dar fruto, pero estas ramas que están torcidas no te sirven. Vamos a mocharlas, eso no te sirve. Ese orgullo que traes ahí no te sirve. Quítalo. Esa soberbia no te sirve. Quítalo. Y para hacer eso, pues nos va a doler. Nos va a doler porque es parte de nosotros y no queremos soltarlo. Pero doy gracias a Dios y toda la honra sea para Él. Y doy gracias en todo. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Así creo como familia, apoyarlos. Bueno, pues yo primero quiero darle gracias a Dios por mi familia, por mi esposo, por mi hija, por mi mamá, por mis hermanos. Bueno, como dice Samantha, esta semana sí estado una semana muy pesada. He estado entre 2 tormentos, uno con mi marido, que le veo la cara que no me preguntes y que no sé qué, y otra con mi hija también igual, que si tú me dices que crea, ¿por qué tú me haces dudar? Entonces, pues sí, he estado en medio para poderlos llevar. Y pues tengo a mi mamá en casa. Y también pues como estamos pasando una situación, pues uno como hermana de lo que pasó, pues yo veo a mi mamá pues a veces en situaciones que está muy triste y pues trato de animarla y tengo que aguantarme yo, aguantar a mi marido y aguantar a mi hija. Entonces sí, pues yo he traído la idea: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento de promesa. Entonces trato de pues hacerlo mejor con ella y de animarla.
igual pero al estar con ella, pues descuida a Samantha y a mi hija porque ella ha estado pasando por exámenes y que tengo que estudiar, y luego agarró de que tenía muchos exámenes y creo que estaba a dieta, entonces que no quería comer nada, y con un genio, y pues que, y yo también venía un versículo que decía, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces le digo, no, Samantha, pues esto es lo que hay. Trataba de aislarme un poquito para que, pues para no molestarnos, y pues sí, nada más pidiéndole a Dios. Entonces, pues allí el viernes, pues llegué y pues estaba molesta, y yo tratando de ayudarla, sí, lo que ella quiera, y todo bien, pero al final del día pues terminamos enojadas. Y al final. Y al final. Entonces ayer todo el día no nos hablamos. Pero hoy en la mañana ella se levanta y me dice, mamá, disculpa. Digo, no pasa nada, hija. Entonces le agradezco a Dios porque veo sí, escuché ayer también a Cristo que me dice, oye, ¿tú oras? Y sí, lo que escuché ahorita no lo sabía yo. Le digo, pues sí oro, pero pues así que tú digas que oro. Entonces ahorita lo que él dice, pues sí oro a las carreritas en la mañana, y trato de todo lo que yo haga, poner siempre a Dios, pero no es una oración de 20 minutos, es una oración de, yo creo, de segundos. Entonces, pues sí estamos muy superficiales, pero aún así le agradezco a Dios por lo que me ha bendecido con ellos. Eso es todo. Vamos a ir aquí a las 2 de la tarde. Prepárense. Yo traigo dos versículos también que ya tengo semanas que los traigo, que si los leo, que si no los leo. El primero dice, es Salmo, no traigo mis lentes, a ver cómo lo leo. Dice Salmos 37:8, dice, deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este salmo lo traje muy presente semanas atrás, porque pues si yo soy muy enojona y muy de volada cualquier cosa que me dicen, y me exalto y empiezo a decir, dice Gabriel, empiezas a maldecir y todo. Y por ejemplo, pues en mi trabajo sí lo traje estas semanas muy presente, y traté de no molestarme y de no hacerme, porque tuvimos situaciones ahí, eventos pues políticos, y mi trabajo es un trabajo que hay mucha política, está muy feo el ambiente, entonces también pues si te dejas pues te comen, y yo nunca he sido tampoco así muy dejada, pero ahora sí traté yo traté pues de ponerlo en práctica, y a veces y al final me decían los mismos compañeros, me decían, no te vayas a enojar, Claudia, si viene, no digas nada, y yo no, y luego ya después salían y decían, ay, Claudia, no te enojaste todo lo que dijeron y no hablaste. Y yo no, sí, yo dije que no me iba a enojar, ya me había tomado una pastilla antes para estar relajada. Entonces todo el mundo bien sorprendido, porque pues sí he estado controlando como quiera bastante mi carácter. Pero por ejemplo, a excepción de ayer en la casa, Gabriel, mi hijo, le digo yo, tiene un don para con una palabra hacerme explotar. O sea, de verdad que cuando me dice algo, y Gabrielote se enoja, dice, pero ¿por qué te enojas? Y por qué, le digo, es que con una sola palabra que diga me hace explotar, y yo me desespero bastante y empiezo a decirle, yo empiezo a regañar, y luego Gabrielito chico, entonces digo, se ve muy tranquilo y todo, pero yo le digo, yo tiene ese don de que le digo algo y con una palabra que me diga, ¡ay, no, hombre, exploto! Entonces ayer le decía yo que su primita va a tener un evento y que el próximo sábado íbamos a ir, que había yo comprado boletos para acompañarla. Entonces dice,
pero ¿por qué? Si yo los sábados me ocupo y yo voy a hacer esto, ¿por qué hacen planes sin pensar en mí, que no sé qué? Entonces yo me molesto y le digo, oye, tengo muchos sábados que no hago nada por estar pensando en que tú vas a ir al deporte y eso, digo, y ahora aparte pues es pensando en que vamos a acompañar a tu prima. Y lo total de que ya me levanto yo muy enojada porque dice que porque no pueden hacer planes, dice, sin tomarme en cuenta a mí. Entonces, ay no, pues yo dije, ahora resulta, pues total que ya me fui yo bien enojada y todo, y se queda Gabriel, y Gabriel como quiera habla con él. Y ya más tarde va Gabriel y me dice, como quiera habla con él, porque ¿cómo le hablaste? Y le digo, es que todavía estoy enojada. Digo, ahorita no puedo hablar ni tú vengas a decirme nada, déjame pensar. Y total que ya hasta como a las 8 de la noche que ya me calmé, ya todo el día, porque sentí el coraje de que, ay, yo le quería decir bastantes cosas. Al último ya me estaba comiendo, era en la mañana, me estaba comiendo un hot cake. No, hombre, ya hasta como a las 8 de la noche se me pasó el coraje, ya fui y hablé con él. Pero le digo, así de que tiene, digo yo, ay no, ese Gabrielito me desespera mucho, pero trato como quiera de, cada que recuerdo el versículo ese de que no, pues ten paciencia, no te enojes, y, ¿verdad? Y el otro es, el otro versículo es que dice Salmos 4:8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto me recuerda las cosas que dijo Silvia, por ejemplo, ahorita, a veces pues uno se va a dormir y está mortificado o pensando en cosas que no son de gran importancia, y uno lo magnifica y no puede dormir, se va el sueño y llegan ya a las 5 o 6 de la mañana y uno ni durmió de estar pensando, y en la mañana te levantas y luego dices, ay, eso fue lo que no me dejó dormir, o al día siguiente vas a decir, eso fue lo que no me dejó dormir, algo que tenía solución pronta o rápida, sencilla, y yo toda la noche mortificada y estresada y dándome vueltas. Entonces, a lo que voy de que dijo Silvia, por ejemplo, luego me dice Gabriel, y ahí estoy yo dándome vueltas, y Gabriel, ay, ya Claudia, y duérmete, y yo sí, y sigo dándome vueltas, y no me dejas dormir, y luego en la mañana, y no me dejaste dormir, y luego empieza, ¿y tú oras? Y yo, ¿y cuánto tiempo oras? ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo lees? Y a veces luego yo también me desespero porque le digo, ay Gabriel, le digo, pues sí oro, y así como dice Silvia, sí oro, pero le hago así. No, pero casi que hasta me pregunta, ¿y cómo te sientas? Y que si te arrodillas, y que si no sé qué. Entonces yo, ay, no, le digo, es que tus ritmos no son mis ritmos, siempre le he dicho, yo hago, o sea, como yo creo y yo leo, y verdad, y voy pensando y estoy haciendo, pero sí, no como él. Y entonces a veces también me desespero con él de que le digo, pues es que tú te levantas y vas y te encierras y agarras el tiempo, y yo no soy tan dedicada como él, y tampoco, algo que yo siempre he tenido es que no me gusta leer, así de que él es un ratón de biblioteca, yo no, yo leo así poquito, ya como dijo la vez pasada, ay no, está muy grande, y le corto, ay no, está cortito, y lo leo. Entonces no, yo soy así, a mí no me gusta leer mucho, yo cortito y ya, y grande me aburre o le pierdo el interés. Entonces, sí, como quiera, digo, esto es de que pues lo trato de, en las noches es cuando más me acuerdo, que siempre dicen, que ora y que ora, porque estás inquieta, o levántate y ponte a orar, salte del cuarto y vete a orar, vete a leer. Entonces lo trato de poner en práctica, porque ya digo, las cosas, uno está mortificado pensando en las cosas, y al día siguiente te levantas y dices, como ahorita que ya es primavera, ya los pajaritos empezaron a sentir antes, yo creo, el cambio de clima, porque ya tiene como una semana y media que yo me levanto muy temprano, y ya a veces como para las 5:30 ya se oyen bastante los pajaritos que están. Entonces no sé qué día le digo, mira, ven, sale, digo, ya se oye bastante los pajaritos. Y entonces digo yo, esas maravillas de Dios, y nosotros mortificados no ponemos atención, no vemos tantas cosas que pues de las que nos regala Él, ¿verdad? Y nosotros mortificados por otras cosas que tienen solución, y que pues más sin embargo hacemos que nos quiten la tranquilidad y no confiamos en Él. Eso es todo. Gracias.
Fíjense que a mí me da mucho gusto ver que pasen, que se animen. Yo estaba leyendo un artículo de que dice que las personas que nada más leen la Biblia el domingo en la iglesia, no hay mucho que se pueda hacer con esa gente. En realidad, si tú no lees la Biblia, no hay nada no va a haber ninguna diferencia que la leas o no la leas, si nada más la lees los domingos. Y ese artículo decía que aquellas personas que la leían 2 veces a la semana, tampoco casi no hacía mucha diferencia. La diferencia era a partir del 3er o 4.º día, que se empezaba a ver que esa gente reaccionaba diferente a las situaciones en la vida, ¿sí? Tenían un poquito más de paz. Ya si lo leían 5 días o más, había una gran diferencia. Entonces, si tú eres de esas personas que nada más lee la Biblia aquí los domingos un ratito, no vas a tener ningún cambio significativo en tu vida. ¿Sí? Ese no es el tema, sino que lo quise comentar ahorita porque veo que la gente está leyendo la palabra y eso es importante. No se desanimen, no desconfíen, porque el enemigo eso quiere. El enemigo los quiere desanimar, los quiere desalentar. ¿Sí? Me acordé de una vez, estaba yo leyendo, no me acuerdo quién lo publicó eso, pero estaban 3 demonios hablando, qué habían hecho en el día, y uno dijo, no, pues yo hice que tal persona asesinara a alguien. No, muy bien, ¿verdad? Y decía otro, ¿y tú qué hiciste en el día? No, pues yo hice que aquella otra persona robara. Y dice, tú, dice, no, pues yo hice más que todos ustedes. Le dice el tercer demonio, dice, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Si nosotros logramos que alguien matara a alguien y el otro robara, dice que alguien perdiera su fe. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que ustedes dejen de leer, quieren que ustedes se desalienten, y les avientan problemas y problemas y problemas. ¿Sí? Y ustedes, acuérdense que ustedes ya son propiedad redimida, ustedes son propiedad de Dios, ustedes fueron comprados con sangre. ¿Sí? Y no hay nada que el enemigo les pueda hacer. El enemigo no los puede poseer porque ustedes ya son propiedad de Dios, pero sí los pueden influenciar. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces quise comentar eso porque me animo que los que están leyendo la palabra y tienen que continuar así, leyendo la palabra de Dios. No se desanimen, léanla, y aunque no vean cambios, lean la palabra de Dios. No hay otra manera de hablar con Dios más que a través de su palabra escrita. ¿Sí? Entonces, pues vamos a... Está un poco largo el estudio que yo hice, la verdad, espero que nos dé el tiempo de terminarlo, pero precisamente la idea de tener este estudio pasó esta semana que tuve una plática con mis hijos. Tengo que reconozco ante Dios y lo hice y le pedí perdón de que no estoy hablando con mis hijos lo suficiente, o casi hablamos de las cosas que hay que hablar de la casa, de la escuela y esto, pero no sentarme a platicar con ellos. Y lo reconozco aquí ante ustedes de que he estado fallando en eso. He estado fallando en tener una plática con mis hijos y les dije a los dos que era necesario tener una plática y tener una lectura más constante de la Biblia. Y les platicaba yo de lo loco que está el mundo, de las cosas que se están viendo. Y eso es, yo les dije, recuerden que ustedes profesaron abiertamente, porque yo no los obligué, ni su mamá los obligó, ustedes profesaron abiertamente recibir a Cristo en sus corazones y decidieron bautizarse, sumergirse en la alberca esa vez, y nadie los obligó. Entonces ustedes recuerden que ustedes ya no son del mundo. Sí, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y esa plática que yo tuve con ellos me llevó dije, bueno, voy a hacer un estudio. Estuve batallando mucho, finalmente encontré varias publicaciones en internet y pude hablar del tema o armar ese tema. Y básicamente el tema es un diagnóstico de una humanidad enferma. Así le quise poner yo al título de este estudio. ¿Sí? Y vamos a estudiar, si quieren abrir sus Biblias, solamente vamos a estar en la carta a los Romanos. Vamos a estudiar Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Son los versículos que vamos a estudiar. ¿Sí? Y hablando de ese diagnóstico de una humanidad enferma, sí, Romanos 1, vamos a estar ahí en el 18, versículo 18 del capítulo 1. ¿Sí? Todo lo que un doctor necesita para tratar a un paciente es un diagnóstico correcto. ¿Sí? Por eso es que nos mandan a hacer análisis, porque es necesario tener un diagnóstico correcto para poder dar un buen tratamiento. ¿Sí?
Y asumiendo, y no es nada contra la doctora que está aquí, la verdad, pero asumiendo que el doctor acierte al diagnóstico, porque a veces no lo dan, a veces no aciertan. No le estoy tirando pedradas, doctor. Asumiendo que el médico haya dado un diagnóstico correcto, ¿sí? Lo mejor que puede hacer el enfermo, pues es aceptar su realidad, ¿sí? Es lo mejor que puede hacer el enfermo. No sería sabio de nuestra parte, una vez que recibimos un diagnóstico, no aceptarlo porque nos da miedo o porque nos da ansiedad o simplemente no escuchar el diagnóstico del doctor. No sería sabio de nuestra parte, ¿sí? Lo mejor es aceptar esa realidad y tratarse. Bueno, precisamente estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, que vienen aquí en la carta a los Romanos, hablan de cómo está la humanidad, dan un diagnóstico espiritual de la condición en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Y en estos versículos Pablo nos explica que, y aunque estos versículos fueron escritos ya hace mucho tiempo, ¿sí? La verdad es que estas palabras de Pablo, recordemos que esto es inspiración divina, ¿sí? Y la verdad es que no podrían tener mayor relevancia que hoy en día esto que vamos a ver aquí en la carta a los Romanos, ¿sí? Porque nos muestra una radiografía completa de cómo está la humanidad hoy en día. Ahora, eso no es lo que Pablo nos dice, es lo que Dios nos está diciendo de cómo estamos ahorita nosotros, ¿sí? Y es lo que tenemos que ver. Dice, pero antes de empezar en el versículo 18, en el versículo 16 y 17, no los lean todavía, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? Pero ¿para salvación de qué? Para salvación de la ira de Dios, ¿sí? Y aquí precisamente Pablo nos explica el peligro del que necesitamos ser salvados nosotros. Todos hemos escuchado que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas, es lo que significa la palabra evangelio, ¿sí? Pero esas buenas noticias empiezan con una noticia mala, ¿ok? Que todos estamos bajo la ira de Dios, es lo que dice Pablo aquí, ¿sí? El problema es que somos sordos a esas buenas noticias. Somos sordos a esas buenas noticias porque no reconocemos las malas noticias. Sería algo así como tener al alcance un tratamiento que ha sido o que ha mostrado ser efectivo 100% de las veces contra el cáncer, ¿sí? En miles de pacientes, y dárselo a una persona que no sabe que tiene cáncer. Algo así muy similar a esto, ¿sí? Y así está la humanidad. La humanidad no sabe que está enferma. La humanidad no sabe que tiene cáncer. Sí, se dicen según estudios que la mayoría de los, fíjense, y esto es en los cristianos, que la mayoría de los cristianos en el mundo, de cualquier denominación que ustedes gusten, solamente un pequeño porcentaje son verdaderamente salvos. Sí. Y esto nos lo demuestra y lo comprueba la Biblia cuando dice en Mateo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. La misma Biblia nos lo dice, ¿sí? Es decir, que estamos en un serio problema, la humanidad está en un serio problema, ¿sí? Por eso es tan importante que todos nosotros vivamos vidas piadosas, vidas transformadas, porque de ninguna manera tú te puedes saber la Biblia al revés y al derecho y no vas a traer personas a los pies de Cristo si no hay un cambio en ti, si no hay una transformación en ti. Si tú no tienes una vida que sea una vida antojable, una vida transformada, ¿sí? No hay manera que tú vayas a traer personas a los pies de Cristo si tú tienes una vida de fracasos, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 18, en el capítulo 1 de Romanos, más bien desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20, hasta el versículo 20 del capítulo 3, vemos cómo Pablo nos habla de que tenemos un serio problema con la justicia de Dios nosotros, ¿sí? Un problema que solo Dios puede resolver, ¿sí? Cuando leemos la carta desde el capítulo 1 y llegamos al versículo 18, vemos cómo Pablo hace una pausa ahí para advertirnos del peligro del que tenemos que ser salvados, ¿ok? Y fíjense, hay una conexión que ahorita vamos a leer entre el capítulo 16 y 17, el versículo 16 y 17 del capítulo 1 y los versículos 21 y 22 del capítulo 3. Vamos a leerlos para que vean la conexión que les estoy hablando.
Ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y luego nos vamos al capítulo 3, en el 21 y 22, y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Sí? Sí vemos las similitudes en estos dos, en los versículos del capítulo 1 y los versículos del capítulo 3 aparecen bastante, pero todo lo que hay en medio, de esos versículos, ¿sí? es lo que Pablo hace una larga explicación de por qué todos necesitamos de la justicia de Dios. ¿Sí? Y sabemos que el Evangelio se nos revela solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no es por obras. Ya hemos visto que la salvación no es por obras. ¿Ok? Entonces, dice, vamos a ver, dice, sí, fíjense, vamos a empezar con el versículo 18 del capítulo 1, y aquí Pablo se presenta como si fuera él un fiscal. Pablo se presenta como un fiscal acusando a toda la humanidad, y no solamente acusándolos, nos presenta las pruebas de que somos culpables. ¿Sí? Pablo inicia en el capítulo 18 de la siguiente manera, vamos a leerlo. Capítulo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recordemos, cada vez que vamos a predicar el Evangelio, el punto de partida no es el amor de Dios. Es decir, yo sé que suena extraño que yo les esté diciendo esto, pero sabemos que ese amor en el Evangelio, en este caso Pablo no comienza hablando del amor de Dios, él comienza hablando de la ira de Dios. ¿Sí? Volvamos al versículo 18 y hasta el 20 nos vamos a ir. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios hace visible lo invisible. Lo invisible, que es su eterno poder y deidad, lo hace visible a través de la creación. ¿Sí? Y este es el cargo que Pablo está presentando a toda la humanidad. Pablo está acusando a toda la humanidad, ¿sí? A toda la raza humana, de que no tenemos excusa, porque lo que de Dios se conoce, ¿sí?, es revelado a todos los hombres a través de la creación. Pero aquí dice el problema, dice: pero el hombre ha resistido esa verdad que nos es manifiesta a través de toda la creación, para no tener que reconocerle a Dios y no tener que adorarle. ¿Sí? El hombre es como si el hombre hubiera decidido darle la espalda a Dios. Es como si el hombre hubiera decidido dar un golpe de estado contra Dios y quitar a Dios de su trono y ponerse el hombre en ese trono. ¿Sí? Y esa es la acusación que Pablo está haciendo. ¿Sí? Y esa decisión que el hombre ha tomado conscientemente ha afectado nuestra capacidad de pensar y de razonar claramente. Porque aquí dice en el versículo 21, dice, vamos a leer el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Negar a Dios en un mundo creado por Dios tiene serias consecuencias. ¿Sí? Porque inevitablemente negar a Dios nos lleva a alternativas absurdas, como quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos,
Y empiezas. Entonces, esas son las consecuencias de negar a Dios. Empiezas a pensar en otras alternativas y eso nubla nuestro razonamiento. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nadie puede vivir de manera coherente con esas otras alternativas, nadie. Y por eso la humanidad está como está. ¿Sí? Es como si yo fuera a cruzar una calle muy transitada, ¿sí?, llena de vehículos a toda velocidad, y yo diga, los carros son una ilusión, no existen, y la cruzo. No, los carros sí existen y te van a atropellar. Y es lo mismo que está pasando aquí. Los hombres deciden negar a Dios y están las consecuencias de negar a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Miren, el problema de un ateo no es que la evidencia científica llevó al ateo a la conclusión de que no existe Dios. Al ateo le repugna la idea de que exista Dios. Es más, los ateos no existen. Todos sabemos que es un ateo, ¿verdad? Bueno, pero aquí Pablo me está diciendo que los ateos no existen. ¿Sí? Pablo me está confirmando, inspirado por el Espíritu Santo, que los ateos no existen. Entonces dice que por eso se revela la ira de Dios desde el cielo. ¿Sí? Dios es santo y es justo, y Él no puede ser indiferente a la necedad de nosotros, ¿sí?, a la rebeldía de nuestros corazones. ¿Sí? Dios es un Dios santo que se opone al pecado en todas sus manifestaciones y está decidido a castigarlo. Eso es la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios no es como la ira de los hombres. La ira de los hombres es una ira desproporcionada, es una ira que está contaminada, es una ira que destruye. ¿Sí? La ira de Dios es una ira pura, es una ira santa. ¿Sí? Es una ira es una repulsión que Dios siente. ¿Sí? Que va en contra de su carácter santo. No sé si alguna vez ustedes hayan expuesto algo tan repulsivo que les den ganas de vomitar. Bueno, multipliquen eso por 1,000,000. Esa es la repulsión que Dios siente hacia el pecado. Y Dios no puede permanecer indiferente a todo esto. Fíjense, en el versículo 18 habla de la acción de revelar, la tiene en tiempo presente. ¿Sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Habrá un tiempo en el futuro donde se va a revelar la ira de Dios con toda intensidad. ¿Sí? Donde todos los hombres vamos a ser juzgados. Todos, incluyendo nosotros. ¿Sí? Todos vamos a ser juzgados. ¿Sí? Y aquellas personas que se mantuvieron rebeldes, aquellas personas que se mantuvieron duras en sus corazones y no aceptaron a Cristo Jesús como su único Salvador, ¿sí?, esas personas, pues ya sabemos lo que va a pasar con esa gente. ¿Sí? Pero esa no es la ira de la que está hablando aquí Pablo. Habla de una ira presente. ¿Sí? Habla de una ira que se está revelando aquí y ahora. ¿Sí? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ahora, ya vimos que todos por naturaleza, todos nosotros, ¿sí?, todos nosotros estamos bajo la ira de Dios, pero Pablo aquí nos está ofreciendo una alternativa. ¿Sí? Ahora Pablo nos dice que esa ira divina se revela en los hombres. ¿De qué manera se revela esa ira de Dios en los hombres? Dejándolos hacer su voluntad. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Bueno, yo te voy a dejar que hagas tu voluntad. Y esas son las consecuencias que Pablo nos explica aquí. Fíjense. En los versículos que siguen, en el 22 hasta el 32, el apóstol Pablo nos dice 3 veces. 3 veces nos dice que Dios entregó la raza humana. ¿Sí? Dios los entregó a la inclinación de sus corazones. Fíjense, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Sí? ¿A quién entregó? A la raza humana. ¿Sí? ¿Pero por qué los entregó? Los entregó, exactamente, los entregó. Aquí nos da las razones. En el versículo 22 al 24 dice, porque dice, ellos cambian, salud. Nos dice que ellos cambiaron la gloria de Dios
por los ídolos, y por eso Dios los entregó. Y luego en los versículos 25 hasta la mitad del 26 dice: los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y por eso Dios los entregó. Y a partir de la segunda mitad del versículo 26 hasta el 28 dice: los hombres cambiaron las prácticas sexuales naturales, las que eran contrarias a la naturaleza, y por eso Dios los entregó. Si nos fijamos cómo estructuró Pablo todo esto: cambiaron, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Sí? Si nos damos cuenta ahí cómo lo estructuró Pablo. Y vamos a hablar del primer intercambio. Los hombres cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Vamos a leer versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es religioso por naturaleza. El hombre es un religioso incurable. Incurable. Todos somos religiosos por naturaleza, porque originalmente fuimos hechos para adorar a Dios. Fuimos hechos para depender de Dios y para encontrar en Dios nuestra satisfacción. No hay manera que el hombre pueda quitar a Dios de su vida sin caer en la religiosidad. No hay manera. ¿Sí? Es imposible. No pensemos en un ídolo, como dice aquí en los versículos, no pensemos en un ídolo como una figura de yeso, de barro, de madera, que sí lo son, ¿sí? También. Pero no pensemos en eso nada más como un ídolo, ¿sí? Un ídolo es todo aquello en lo que tú te amparas, y en lo que tú te amparas para buscar tu seguridad. Eso es un ídolo, ¿sí? ¿Es lo que te hace ser religioso? Sí, porque le estás quitando el lugar a Dios. ¿Sí? Todo aquello que tú te amparas buscando tu seguridad, ¿sí? Tu felicidad, tu propósito en la vida, eso es un ídolo. Más fácil para que no nos revolvamos, ¿sí? Un ídolo es todo aquello que tú piensas: si yo no tengo eso, yo no soy feliz. Bueno, eso tú ponle el nombre que tú quieras. Si tú no tienes eso, yo no soy, eso es un ídolo. ¿Sí? Por eso Dios los entregó. Si tú no pones tu fe en Dios, si tú pones tu fe en tu casa, si tú pones tu fe en el dinero que tú tienes, si tú pones tu fe en los bienes que tú tienes, si tú pones tu fe en tus habilidades que tú tienes, eso es tu ídolo. Como si fuera tu seguridad. Esa es tu seguridad y no Dios. Eso es tu ídolo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo? Dice: porque donde está vuestro corazón, ahí también estará vuestro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en las cosas de Dios? Eso vendría entonces a ser idolatría. 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 Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Es que a veces yo creo que decimos, no es, y hasta nosotros mismos podemos ser nuestros ídolos a final de cuentas, porque por ejemplo, a veces si algo nos sale bien, creemos que somos nosotros, y no es la capacidad, y no pensamos que es la capacidad que nos da Dios para hacer eso bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Dios nos da la capacidad de trabajar y de producir. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero es Dios el que te la da. Entonces, cuando tú estás poniendo tu fe, ¿sí?, tu seguridad, tu felicidad en las cosas creadas y no en el Creador, eso es tu ídolo. ¿Sí? Y aquí, y realmente el hombre es una fábrica de ídolos, la verdad. Porque el hombre busca en las cosas creadas lo que solo podemos encontrar en el Creador. Y ese es el reclamo de Pablo hacia la humanidad. ¿Sí? Por eso es que todos experimentamos una profunda insatisfacción, porque nunca vamos a encontrar en lo creado lo que solamente el Creador nos puede dar. Por eso es que las personas, hay tanta frustración, porque finalmente logran lo que querían lograr: una carrera en una universidad prestigiosa, una casa bonita, logran las cosas y no son felices, porque buscan en lo creado lo que solamente el Creador nos puede dar. ¿Sí? Los deseos. Exacto. Y eso es lo que vamos a bien aquí. Dice, porque dice,
Solamente el Creador merece adoración. Dice, el hombre cree que se está haciendo más sabio cuando en realidad se está haciendo más necio. ¿Sí? Como dice ahí, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta esa necedad? En el hecho de cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban en el desierto y que Moisés subió al monte por las tablas de la ley? ¿Sí? Y cuando bajó, estaban adorando un becerro, no, un buey que come hierba. ¿Sí? Eso es lo absurdo, y nosotros estamos adorando bueyes que comen hierba. Ese es el problema de la humanidad, eso es lo absurdo, eso es lo ridículo. ¿Sí? O sea, el hombre, cuando se rehúsa a reconocer a Dios, o sea, lo que es evidente, que solo Dios merece ser adorado. ¿Sí? Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios, fíjense, Dios no mueve a los hombres hacia la impureza. Esa impureza ya está en tu corazón. ¿Sí? Dios, más bien como parte de su castigo, los entregó a esos impulsos depravados de sus corazones. ¿Sí? Tú quieres hacer tu voluntad. Bueno, mi castigo va a ser dejarte hacer tu voluntad. Ese va a ser mi castigo. Y te entregan. Así estaba yo. Así estaba yo. Yo era una persona que seguía los deseos de su corazón. Y lo seguía, y me iba perdiendo, y me iba sumiendo, y me iba sumiendo. Ese es el castigo de Dios. ¿Sí? Si tú insistes en hacer tu voluntad y andar en los deseos de tu corazón, Dios te va a entregar y te va a dejar que te hundas en el lodo de tu porquería. Dios lo va a dejar. Y acuérdense que no podemos confiar en nuestros corazones. ¿Qué dice Jeremías acerca del corazón? Porque engañoso es el corazón, ¿sí? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón de acuerdo a su corazón, porque no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Sí? Fíjense, hay una relación. Hay una relación bien clara entre deshonrar a Dios y deshonrar nuestros propios cuerpos. ¿Sí? Entre deshonrar a Dios y deshonrar la dignidad humana. Porque dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios comienza a ser deshonrado, la dignidad humana empieza a ser pisoteada. ¿Sí? Porque ya no tenemos ningún punto de referencia. Deshonramos a Dios. Entonces ya no tenemos ningún argumento para poner al hombre por encima de las criaturas, de los animales. ¿Sí? Cuando se deshonra la dignidad humana, se pierde. Cuando se deshonra a Dios, se pierde la dignidad humana. Por eso es que hoy en día vemos tantas cosas, por ejemplo, como el aborto. Y tú vas a decir, Gabriel, el aborto ya tiene bastante. Sí, ayer, ustedes chequenlo cuando terminen. Ayer yo me metí en la página que se llama World Odometer. Son puros indicadores que se están cambiando por segundo. ¿Saben cuántas muertes ha habido en lo que va del año? Hasta ayer, 14 millones de muertes. De esas muertes, ¿saben cuántas son por aborto? 9 millones son por abortos. ¿Tú crees que Dios va a permanecer indiferente a hacer eso? O sea, realmente estamos locos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios está, por eso la ira de Dios es presente. No estamos hablando de la ira del juicio, estamos hablando de una ira presente, está sobre la humanidad. ¿Cómo es posible que de esos 14 millones de muertes que llevaban hasta ayer, 9 millones sean de abortos? Y luego viene la eutanasia. ¿Sí? O sea, ya no hay punto de referencia, fíjense, y esto ya tiene tiempo que pasó, pero es la ridiculez a la que estamos llegando. En el 2006, ustedes busquen ese nombre, se llama Ingrid Newkirk. Ingrid Newkirk es presidenta de PETA, People for Ethical Treatment of Animals, o Personas por el Trato Ético de los Animales. Y esa persona hacía una declaración, decía
Oh, sí, se está hablando mucho de los millones de judíos que fueron, que murieron en los campos de concentración en Auschwitz y en Dachau. Dice, pero nadie está hablando de los millones de pollos de engorda que se están matando en los mataderos. O sea, imagínense la ridiculez que estamos llegando de comparar a los pollos con humanos. No, y de hecho pasa ya realmente a los animalitos los tratan mejor que los humanos. O sea, en serio, dice, se hicieron necios, dice Pablo. Se hicieron necios. Oye, ahora que dices eso, leyendo eso, me viene a la mente, hace días estaba viendo un video a través de Facebook de una persona que dice, yo no soy hombre ni soy mujer, pero parece que soy perro. Bueno, mira, para allá voy. No, es que por eso dice, se hicieron necios. Dice, ¿cómo es posible? O sea, precisamente es lo que dice, ¿cómo es posible que hoy en día existan tantas corrientes de identidad de género, identidad de edad? Porque también hay este problema que yo no tengo 46 años, yo soy un niño de 5, ¿sí? Identidad de género, identidad de edad, transgénero, transespecie, todo eso existe. O sea, o sea, ¿cómo es posible que hoy una persona diga, es que yo soy un gato y tengas que tratarlo como un gato? ¿Sí? Bueno, la dignidad humana se perdió porque ya no hay punto de referencia, se perdió. ¿Sí? Nosotros no somos como los perros, nosotros no somos como los gatos, nosotros no somos como los delfines, ¿sí? Porque solo nosotros los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada más nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y cuando esa gloria de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, cuando esa gloria de Dios empieza a ser pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad humana también empiece a ser pisoteada. ¿Sí? Segundo intercambio, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Si el hombre decide adorar y servir a las criaturas, incluyendo el hombre, ¿sí? Incluyendo el hombre, está abrazando la mentira, como si fuera verdad. Porque ninguna criatura, incluyendo el hombre, merece adoración más que el Creador. Y esto ha producido o produce una severa distorsión en la realidad. Y por eso Pablo dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuestro juicio fue oscurecido, no razonamos correctamente. Los hombres han perdido la capacidad de razonar al cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre. ¿Sí? El hombre ha perdido su punto de referencia y no puede interpretar la realidad de forma objetiva. Es lo que estamos viendo ahorita, la ridiculez en la que la humanidad ha caído. ¿Y cómo sé lo que está bien y lo que está mal si no tengo punto de referencia? Porque el punto de referencia para lo que está bien o está mal está lo que a mí se me dé la regalada gana que está bien, y para lo que está mal es lo que a mí se me dé la regalada gana que esté mal. ¿Sí? Ahora resulta que yo soy mi propio punto de apoyo, y es lo que está pasando en la humanidad. ¿Sí? Ya no se necesita la palabra escrita, ya no. Bueno, sí. Antes de yo convertirme en esto, o de aceptar a Dios en mi corazón, yo también tenía un punto de referencia que era que no necesitaba venir a la iglesia. Y con solo orar en mi casa y pedirle a Dios era suficiente. Pero en la Biblia dice que hay que congregarnos. No dejes de congregarse como unos tienen por costumbre. Entonces, antes yo no sabía, y hace muchos años yo no conocía a Dios en realidad. Yo solo creía en Dios. Sabía de
Bueno, es lo que nos dice Pablo aquí. Nos dice que Dios nos dio a todos los hombres la capacidad de reconocer a Dios a través de las cosas creadas. Es lo que nos está diciendo aquí. Pero tú no vas a conocer, o sea, Dios le dio al hombre la capacidad de reconocerle a través de las cosas creadas, pero no vas a llegar al conocimiento de Dios a través de la naturaleza, ¿sí? Nunca vas a llegar. Es decir, las personas necias deciden dejar a Dios fuera de su vida porque les repugna creer en Dios y te van a decir si tú lo has visto y tú lo has visto. Pero es bien sencillo. Si yo te dijera ahorita que este libro se escribió como resultado de millones de años, que las hojas de una manera se acomodaron y la tinta cayó y las palabras se acomodaron, pues tú sabes decir que yo estoy loco. Bueno, es lo que dice la gente. El libro más grandioso que se ha escrito aparte de la Biblia obviamente es el ADN. El ADN los científicos lo reconocen que es un diseño súper inteligente, ¿sí? Es el libro más grande que se ha escrito. No sé cuántas veces le da la vuelta al mundo el ADN de una persona, ¿sí? Y esa determina el color de tu pelo, de tus ojos, tu nariz, tu complexión, todo. Ese es el libro de la vida que Dios escribió, ¿sí? Y nosotros decimos que se generó por millones y millones de años y no es cierto. No es cierto, esa es la necedad. Si tú vas caminando por un monte, ¿sí? Y ves pura hierba y pura maleza y de repente llegas a un lugar, a un claro donde está una fuente bien bonita, está un jardín, están las flores bien cuidadas, están árboles frutales bien podados, está el pasto bien cortito, tú no vas a pensar que eso fue el resultado de la evolución de mí. Claramente sabes que hay un jardinero porque estás viendo el jardín. Cuando yo veo una pintura, yo no tengo que creer que hubo un pintor, yo sé que hay un pintor porque estoy viendo la pintura. Cuando yo veo un edificio, no tengo que creer que hubo un arquitecto porque sé que lo hubo porque estoy viendo el edificio. Es lo mismo que lo que está diciendo Pablo aquí. Estamos viendo la creación, el diseño, la creación grita por todos lados. La creación tiene las huellas digitales de Dios por todos lados. Y es lo que está diciendo Pablo, se hicieron necios y no lo quieren aceptar. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, continuando donde yo me quedé, porque ya no sé ni dónde me quedé. ¿Sí? Sí, dice, sí, exactamente. Sí, decíamos que ahora resulta que yo soy mi propio punto de apoyo y que ya no necesito la palabra escrita. ¿Sí? Tercer intercambio, las relaciones naturales por las antinaturales. Versículos 26 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense, Pablo nos dice aquí que la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la humanidad en su distorsión, al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, al intercambiar la verdad por la mentira, ¿sí? Porque es más claro que el agua que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer fue hecho para el hombre. Las palabras que Pablo usa en este pasaje son fuertes, para referirse a la homosexualidad. Dice que son pasiones vergonzosas, dice que antinaturales, que traen en sí misma el pago a su extravío, ¿sí? Y esto me hace pensar que la perversión sexual es en sí el pago a su extravío, pero cuando también dice esto, me hace pensar en las enfermedades venéreas como el SIDA, que es el pago a su extravío. Ahora, dice, porque son en sí mismas la retribución debida a su extravío, como dice en el versículo 27. Son palabras fuertes, pero no son palabras mías, ¿sí? Dios nos está diciendo aquí en su palabra. ¿Sí? Y lo más amoroso que nosotros podemos hacer con un homosexual, y yo no soy homofóbico, además tengo amigos homosexuales y amigas homosexuales, pero lo más amoroso que podemos hacer con ellos es decirles que están en pecado, pero decirles que hay una esperanza en Cristo Jesús. No creo que alguien aquí sea homofóbico, ¿sí? Pero muchas personas, fíjense, muchas personas perciben como natural sus inclinaciones homosexuales. Incluso muchas personas piensan que así nacieron y te ponen como ejemplos
animales en la naturaleza del mismo sexo tocándose, lamiéndose y lo que tú quieras, pero ellos no son imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos son animales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no son, fíjense, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Dios ya nos dio una naturaleza. ¿Sí? No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. Y es por la distorsión que el pecado produce en nuestras vidas, que ha hecho que la personalidad humana deseemos cosas que no debemos desear. Ahora, y este mal afecta no solo a homosexuales, sino a heterosexuales. El deseo de un hombre por una mujer casada no le da un sello de aprobación al adulterio. Es que yo la deseo, pero no está bien. Es que yo deseo ver pornografía. Es que eso es mi deseo, yo lo deseo. Pues tus deseos no definen tu naturaleza. Desear la pornografía es convertir a la mujer en un objeto. ¿Sí? Es decir, que mi inclinación de mi deseo, ¿sí?, no le pone un sello de aprobación a la pornografía, ni le pone un sello de aprobación al adulterio, ¿sí?, ni a la homosexualidad. No son nuestros deseos lo que define lo que está bien, ni lo que está mal. ¿Sí? Entonces, sabemos que la homosexualidad es un pecado independientemente de lo fuerte que pueda ser el deseo en esa persona que lo practica, porque va en contra del diseño de Dios para la sexualidad y para el matrimonio. Ahora fíjense, la homosexualidad, y vamos a leerlo, no es el único pecado que condena aquí Pablo en este pasaje. ¿Sí? Dice 28 y 31. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Está súper fuerte, ¿verdad? Fíjense cómo Pablo conecta a los homicidas con los chismosos, los murmuradores. Cómo Pablo conecta, ¿sí?, a los desobedientes, a los aborrecedores de Dios contra los desobedientes de los padres. ¿Sí? Los pone en un mismo lugar. Ni uno es más malo que otro, todos son igual de malos. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que en todas las sociedades se manifieste cada uno de los pecados con misma intensidad o que todos los incrédulos cometan estos pecados. ¿Sí? No, aquí lo que Pablo nos quiere ver es que todos los pecados, sin excepción, tienen su origen, tienen su raíz, ¿sí?, en que no hemos querido honrar a Dios como a Dios. Ese es el problema de todos los pecados. Todos somos igualmente culpables, todos los que estamos aquí, ¿sí? Todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria del hombre y la verdad de Dios por la mentira. Dice, uno lo manifiesta de una manera y otro lo hemos manifestado de otra manera, ¿sí? Pero todos hemos detenido con injusticia la verdad y todos tenemos que dar cuenta de esto en el tribunal de Dios. Todos. La única diferencia es que unos vamos a tener a Cristo de nuestro lado y otros no. Esa es la única diferencia, pero todos vamos a ser juzgados. No se equivoquen en eso. ¿Ok? Y el que se quiere salvar, incluso, fíjate, la necesidad, incluso el que se quiere salvar por sus obras es un iluso, porque está distorsionando la realidad, y esa distorsión de la realidad es una distorsión creer que tú puedes llegar a la medida del estándar divino de Dios y que tú puedes lograr tu salvación por tus obras. Es una ridiculez, es una ilusión, es una distorsión de lo que produce el pecado en tu vida, porque eso ya lo logró Cristo. ¿Sí? Y la palabra claramente nos dice
En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todo el que se quiere salvar por sus obras? Aquí apunto unos versículos. Gálatas 5:4, no lo busquen, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y luego Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo nos dice en Hechos 13:39, dice, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, ¿en quién? En Jesús. ¿Sí? En él es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Entonces, es una distorsión de la realidad pensar que tus obras te van a salvar. Y esa distorsión, como ya lo dijimos, tiene su origen en que no queremos honrar a Dios como Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es la conclusión del versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí ya Pablo ya se fue más lejos. ¿Sí? Aquí Pablo ya te está diciendo que todos los hombres saben que Dios está ahí a través de las cosas creadas. Aquí Pablo te está diciendo que todos, que no solo por la creación sabemos que existe Dios, sino que nos está diciendo que todos los hombres traemos de fábrica una conciencia moral. Conciencia quiere decir con conocimiento, conciencia. ¿Sí? ¿Ok? Porque Él es un gobernador moral que pasa juicio sobre todas sus criaturas. Es decir, el hombre no solo ha decidido ir contra las reglas de Dios, ¿ok? Sino que ha decidido también promover sus propias reglas, ¿sí? Contrarias a Dios. Y eso es lo que está pasando, lo que vemos ahorita, que todo está cada vez contrario a Dios. ¿Por qué hay heterosexuales que van al desfile de orgullo gay? ¿Por qué? Sí, heterosexuales que van al desfile, que los apoyan, ¿sí? Porque hay maldad en su corazón. Sí, exacto, o sea, porque dicen que son de mente abierta, ¿sí? Yo no soy homosexual, pero soy de mente abierta, ¿sí? Yo soy open mind, ¿ok? Bueno, esa mente abierta casi destruye mi familia. Esa mentalidad abierta casi destruyó a mi familia. ¿Sí? Es decir, la humanidad, aquí dice Pablo, no solo se contenta con ser rebelde, sino que se goza con los que practican tales cosas. ¿Sí? Dice, la humanidad no solo se contenta con ser rebelde a la voluntad de Dios, sino que es activista contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el afán de la ONU de promover una agenda inmoral en todos los países del mundo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué la ONU se empeña en descargar los planes de educación en todos los países del mundo, de enseñarles a los niños que pueden elegir ser un perro, ser un gato, ser una niña, ser un niño? ¿Por qué? ¿Por qué la ONU se empeña, y no nada más la ONU, muchas organizaciones se empeñan en promover una agenda inmoral? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a decir que por temas de dinero y el problema en sí, la raíz del problema, ¿sí? Es el odio que el hombre siente por Dios. Esa es la raíz. ¿Sí? Decirle abiertamente a Dios, no estamos de acuerdo con tu diseño del hombre y la mujer, no estamos de acuerdo con tu diseño de la familia, ¿sí? No estamos de acuerdo con tu diseño de las relaciones, nosotros lo podemos hacer mejor porque somos más progresivos que tú. Eso es lo que está pasando ahorita. Y es aquí donde el brillo del Evangelio puede brillar con todo su esplendor. Dice, todo lo que aquí nos ha dicho Pablo es para poner en contexto lo que ya dijo en los versículos 16 y 17. ¿Sí? ¿Qué dijo en el versículo 16? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos estamos en esa lista, todos. ¿Sí? Todos estamos en esa lista.
Vamos a leerlo otra vez, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? O sea, la buena noticia del Evangelio comienza con una mala, que el hombre ha pecado contra Dios. ¿Sí? El hombre ha detenido con injusticia la verdad. ¿Sí? El hombre, habiendo conocido a Dios, ha pretendido que no le conoce. Esa es la hipocresía del hombre y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, a todos. Y por eso se manifiesta la ira de Dios. ¿Sí? Dice, Dios manifiesta su ira contra esa impiedad, contra esa injusticia, dejándolos cosechar los frutos podridos de su extravío. Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Pero fíjense, ¿qué hizo Dios para resolver este problema? ¿Qué hizo Dios para resolver este problema? Todos sabemos qué es lo que hizo Dios para resolver este problema. ¿Sí? Nosotros creamos este problema con ese intercambio horrible desde el Edén y hasta ahorita seguimos cambiando la verdad por la mentira. ¿Sí? La gloria de Dios por la gloria del hombre. ¿Sí? Bueno, Dios resolvió eso con otro intercambio. ¿Sí? ¿Okay? Así es. ¿Sí? Dice, porque el justo se hizo injusto. Fíjate que en algo que Dios no se equivoca, Gabriel. Pablo escribe esa carta a los romanos, porque los romanos tenían todo esto. No sé si te acuerdas, se ha leído que los romanos eran los... Sí, era el imperio más poderoso. Era el más poderoso y eran los que gobernaban el mundo. Entonces ellos tenían todos esos de Apolo, de Marte, de Metal, de que es el otro, que puede ser de una divinidad y de otro. Entonces, desde ahí Pablo desde ese periodo empieza a hablar. Y ahorita estamos igual, ¿no es lo que decíamos? Igual, pero con otros... Nos apoyamos en otras cosas que no sean Dios. ¿Sí? Sí. Estamos igual ahorita. Entonces, Cristo fue hecho maldición en la cruz para que tú y yo podamos ser bendición. ¿Sí? La verdad es que hay esperanza para el pecador. Independientemente de cuáles son tus inclinaciones sexuales. ¿Ya? Hubo uno que estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice, uno que nos puede transformar para que podamos funcionar de acuerdo al diseño de Dios. ¿Ok? Voy a leer un versículo que viene en la carta a los Corintios, donde Pablo les recuerda que ningún pecador va a entrar en el reino de Dios. Dice, no lo busquen, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Esos éramos nosotros. ¿Sí? Esos éramos nosotros. Ahora, si tú profesas tu fe en Cristo, realmente, si tú la profesas, tú ya no eres nada de esto. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a batallar con estas cosas, porque todos traemos un cúmulo de cosas en el morral, como decía Cristo. ¿Sí? Como decía Cristo, tú dijiste esto de ahorita, Cristo. Todos traemos un cúmulo de cosas con las cuales estamos luchando, pero gracias a Dios porque podemos luchar. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? Todos nosotros venimos con ese cúmulo, pero podemos luchar. Voy a terminar con este versículo que dice 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Yo no sé si aquí haya alguien que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Sí? No sé si haya personas que no se hayan decidido. No lo creo. Sí.
Pero es bien importante que si no estás seguro, que si tienes dudas, busques un rincón de tu casa. Porque puede haber dudas por las cosas que estamos pasando. A veces las pruebas son tan grandes que el enemigo quiere que pierdas tu fe, como decía Christopher, porque yo me empiezo a cuestionar y me empiezo a cuestionar. Y es lo que el enemigo quiere. Pero como hizo Christopher, que se fue a la Biblia, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. No dejar que el enemigo nos desanime. ¿Sí? Porque no venimos al mundo para que todo sea color de rosa. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar en su palabra escrita. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene dudas, si alguien no ha nacido de nuevo, ahorita es el momento para que hagamos una oración y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Recordemos que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios cuando aceptamos por fe a Cristo en nuestros corazones, porque la Biblia nos lo dice, más a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Mas el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, dice su palabra. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para quien quiera recibir a Cristo en su corazón, si aún no lo ha hecho, sea el momento de hacerlo. ¿De acuerdo? Señor Padre Celestial, gracias por este momento tan maravilloso que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones, porque ahora entendemos qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario, Señor. El justo se hizo injusto. Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, por toda nuestra falta de fe, por todos nuestros corajes, nuestras envidias, nuestras maledicencias, por todo ese cúmulo de cosas que traemos, Señor, te lo entregamos, porque tú viniste a recuperar lo que se había perdido. Tú viniste a liberar a los cautivos, a esos cautivos del pecado, Señor. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo pagó por todo lo que yo tenía que pagar. Tú derramaste tu ira santa en Él para que yo pudiera ser bendito delante de ti, Padre. Te pido que entres a morar en mi corazón, que me transformes, que todo lo malo sea cambiado. Ayúdame, regenérame, Padre, para yo servirte, para adorarte con mi vida, con todo lo que tengo, Señor. Te pido todo esto en tu santo y bendito nombre y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos tarde.